Hola Julia. Hola Vicente. Aquí estamos en este comienzo de entrevista para la revista de SAP, donde ya se han hecho varias entrevistas a algunos de los seniors de SAP, a los que algunos llaman maestros, otros llaman senior, otros llamamos amigos. A mí lo que me interesa plantearte al comienzo de esta entrevista es algo así como en las particularidades de tu vida, en relación con tu historia personal tan entramada manifiestamente con las realidades históricas y públicas del país. ¿Qué nos podrías comentar sobre tu existencia como persona y como psicoanalista en esas articulaciones? Bueno, yo podría empezar comentando algo que tiene que ver con las entrevistas, con las historias y con las historias escritas, ¿no? Y con las memorias. Y con las memorias y los olvidos. Me parece muy interesante esta serie de entrevistas que se están publicando en nuestra revista, en la revista de SAP, y hojeándolas nuevamente en estos últimos días me di cuenta que es evidente que cada una de ellas está centrada en alguna temática que resalta cada uno de los entrevistados, y creo que la que me propones, efectivamente yo me siento identificada con eso y siento que sí, que puede identificarme y que no había sido tocado en las entrevistas previas, así que me parece un enfoque en el que coincidimos. Estuve en estos últimos días preparándome mentalmente para esto y repasando un poco mi historia, y quería mencionar un punto de partida sobre mi interés por lo histórico, por lo político, por lo social. Mi padre, un hombre nacido en Hungría, tenía en mi infancia, se dedicaba era comerciante, tenía un comercio donde él vendía ropa para hombre, una camisería o algo así. Pero además de este comercio, del aspecto comercial de la cosa, el negocio de mi padre era como punto de reunión, como tertulias que se hacían allí espontáneamente entre amigos, otros comerciantes del barrio, etc., donde lo político era el tema, donde la conciencia de lo político. Yo nací en el año 34, cuando yo era muy chiquita, primero la Guerra Civil Española, yo juntaba, como se hacía en esa época, los papeles de aluminio de los envases de los cigarrillos para mandar a España, pero además... Eso transcurría acá, el negocio de tu padre. En Buenos Aires, sí, en Buenos Aires, claro. Y yo siempre estuve muy atenta y era muy curiosa de lo que se hablaba en esas reuniones, ¿no? En esas tertulias. Eran de hombres, amigos, vecinos, comerciantes, se hacían espontáneamente, y yo cuando venían inmediatamente iba a instalarme ahí, escuchando estas cuestiones de las discusiones más adelante, nazismo, aliados, y no lo había pensado demasiado antes, o no sé si tan claramente como ahora, mientras pensaba en esta entrevista, la marca que me dejó esto. Y
el sentido de la democracia. Solamente de hombres, y vos podías asistir porque eras chiquita. Porque yo era la nena, todos me recibían muy bien, me besaban, me querían, yo me sentía muy bien recibida y me sentaba ahí y escuchaba. Y esto yo creo que me dejó una marca que yo, no sé, llamaría conciencia cívica, interés por el contexto, por lo político, por lo que ocurría, por lo social. Y desde muy chiquita tuve mucha conciencia de eso. Y voy a contar dos anécdotas. Una, cuando yo estaba en cuarto grado del colegio primario, se instituyó la enseñanza de moral y religión, religión y moral. Yo provengo de una familia judía y lógicamente tenía que entonces tomar las clases de moral, de lo que se llamaba moral. Para lo cual, a la hora de esa clase, las chicas que tomábamos moral teníamos que irnos a otra aula, éramos minoría. La mayoría que seguía con las clases de religión se quedaba en el aula. Yo me sentí malamente discriminada, al punto que le dije a mi maestra que yo no me iba a ir de mi clase, que esa era mi clase y esas eran mis amigas, yo no tenía por qué irme de mi clase, y me negué a irme a la clase de moral. Y entonces, bueno, empecé a tomar clases de religión, y yo con mis amigas. Pude tomar clases de religión porque, a pesar de que mi familia es de origen judío, no había en mi casa, no eran para nada practicantes. No solo no eran practicantes mis padres y la familia de mis padres, sino ni siquiera judíos tradicionalistas. Por ejemplo, tampoco se festejaban o se tomaban en cuenta las festividades judías. Hay muchas familias judías en este país que no se consideran religiosas ni acuden al culto, pero que sin embargo cumplen con la tradición de las festividades. En mi casa ni siquiera eso. Y entonces a mis padres de entrada, me acuerdo que en aquel momento empezábamos con el Viejo Testamento, no les parecía ni bien ni mal. Después pienso que no era una actitud, no había sido una actitud muy buena respecto de eso, pero lo voy a contar después. Entonces me pareció eso un rasgo que provenía esto de la cuestión de la democracia, el respeto y la antidiscriminación. Ya en esos años, serían los años 40, no, esto fue impuesto por el gobierno de Perón, creo que el primer gobierno de Perón, ¿no? 43, claro. 44, por ahí. Yo tenía 10 años, sí, cuarto año del colegio tenía 10 años. Antes de eso, otra cosa así muy impactante fue cuando recibí por primera vez entre los amiguitos de la cuadra de mi barrio el mote de judía. Y yo me quedé sorprendida también y volví a casa llorando y muy angustiada por esto, ¿no? Cómo era judía dicho como un insulto. Bueno, esto terminó de lo de la escuela porque la maestra de grado, que nos daba las clases de religión, era una católica practicante. En aquel momento era una católica de, ¿cómo se llamaba? Una organización católica militante muy fuerte. ¿La Acción Católica? La Acción Católica, era miembro de la Acción Católica. Acción Católica Argentina. Argentina, y era sobrina de Monseñor de Andrea, que era el arzobispo en ese momento, un arzobispo muy importante, también muy participativo. Debe haber visto en mí como una buena ocasión
y trató de ganar un adepto al punto de que me convenció de que era muy lindo que yo tomara la primera comunión y me enseñó a rezar, y yo rezaba de noche en la cama cuando me iba a dormir, hasta que mi madre en un momento dado dijo: ¿pero qué haces? Digo: nada. Bueno, hasta que se descubrió esto, y bueno, gran revuelo. Pero es un poco para marcar algún rasgo mío de nena. Bueno, a ver, ¿cómo sigo con esto? Sigo que esta fue una marca importante que debe haber dejado en mí esta impronta de interesarme por lo social y lo político. Esto continuó con ya en la secundaria. Yo participaba de los grupos más politizados y los grupos de pertenencia a agrupaciones políticas, a las que yo nunca me asocié. Pienso que más por miedo que por ideología, siempre fui muy perseguida y buscando adhesión de los grupos de la Federación Juvenil Comunista y de los grupos de izquierda, con las que nunca tuve una adhesión orgánica, pero sí simpatía. Ya en esa época, ¿qué años eran esos? No sé si ya eran años de efervescencia política. Pero bueno, después en la facultad sí, pertenecí de entrada al centro de estudiantes. El centro de estudiantes de la Facultad de Medicina, cuando yo ingresé a la facultad, era un centro dominado por la derecha, por el rector Arce y toda una cuestión, hasta que el grupo de mi camada refundó el centro que se llamó Centro Universitario de Medicina, el CUM. Ahí yo tuve, esto sí, el CUM fue nombrado en las entrevistas anteriores tanto por, obviamente, Antonio Barrutia y Bruno Vinograd. Allí sí tuve una actuación importante, y hasta que en el año 54, cuando el centro de estudiantes había sido clausurado, allí hay otro acontecimiento importante de mi vida, que fue, habían clausurado la sede. Yo formaba parte de la coordinación del centro. Y voy a contar entonces otra anécdota de esa época, que era la siguiente. Yo era muy amiga de una compañera de curso, que también fue psicoanalista, una psicoanalista destacada, Elizabeth Tabac, en esa época, Tabac de Bianchedi. Ella vivía cerca de la confitería del Molino. Nos reuníamos allí muchas veces, estábamos conversando hasta que entran a la confitería miembros de la comisión directiva del centro de estudiantes, del CUM, que se acercan a nosotros y nos dicen: mira, tenemos que hacer una reunión de comisión directiva, nuestra sede está cerrada, estamos buscando un lugar para reunirnos. Y yo le digo, bueno, puede ser en mi casa, si no tiene otro lugar, puede ser en mi casa. Le di mi dirección. Yo sabía que en horas de la tarde mis padres no estaban en casa porque mi padre estaba en su negocio y mi madre lo ayudaba, lo acompañaba, y yo soy hija única. Mi casa en esas horas de la tarde estaba solamente la persona que ayudaba a las tareas domésticas.
Bueno, les di la dirección, todo muy bien. Yo me sentía entonces también colaborando y haciendo una función útil, necesaria y de militancia. Y en otra mesa de la confitería del Molino estaban sentados el hermano de Elizabeth y un amigo. Que cuando el grupo de estudiantes del Centro de Estudiantes de Medicina se va, Franz Tabak se acerca, su amigo, y dice: ¿de qué estaban hablando ustedes? Porque no sé si se dieron cuenta que en la mesa ahí cercana había un tira escuchándolas y escuchándolos. Para la gente joven, quiero aclarar que tira era un escuchante de la policía. Sí, un soplón de los servicios o de la policía. Bueno, exactamente. Y dijimos: pero no, Franz, no seas perseguido, que hablábamos de cosas del centro de estudiantes. Y dice: mirá, que las estaban escuchando. No hicimos caso de eso. En el medio de llegó el día de la reunión, se hizo la reunión, en la mitad de la reunión cae la policía con 6 coches de policía que estacionaron de los Ford Falcon en la puerta de casa. No, todavía no eran Ford Falcon, eran coches de la policía, con máquinas de escribir, se instalan en mi casa y a tomarnos la primera declaración. Estábamos en ese momento 9 hombres y 2 mujeres. Hago esta diferencia de género porque los hombres fueron llevados inmediatamente a Devoto y las 2 chicas, que éramos Silvia Coppola, que era en ese momento la pareja de Eduardo Colombo, de Víctor Colombo, fuimos a parar a la correccional de mujeres después de haber pasado unos días en el departamento de policía. El operativo que había hecho la policía en casa era tal: encendieron todas las luces del departamento, pusieron varias máquinas de escribir en las mesas y nos tomaron la primera declaración. Ya desde la perspectiva, no nos llamaban así en ese momento, pero de subversivos, ¿no? Creo que ese término todavía no se usaba en esa época. Pero bueno, tanto que llegaron mis padres, que por supuesto no sabían nada de esta reunión, abrieron la puerta del departamento y cerraron y se fueron porque pensaron que se habían equivocado de piso, que habían entrado a una casa que no era la de ellos, por la cantidad de gente, las luces, bueno. Este fue un acontecimiento. Yo pasé, y Silvia también, 4 meses y medio en la correccional de mujeres. Que desde la perspectiva de lo que pasó después estábamos como en el Sheraton. La única cuestión ahí era el encierro, y que como estábamos a disposición del Poder Ejecutivo, no teníamos ninguna acusación, estábamos a disposición del Poder Ejecutivo. Formalmente no sabíamos por qué estábamos detenidos ahí, ni teníamos ni juicio, la angustia mayor era, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar eso, pero después teníamos una mala comida, pero éramos alimentados, teníamos un gran lugar, un dormitorio colectivo, y la cuestión era que los carceleros allí eran monjas de la Orden del Buen Pastor, monjas carceleras, muy ignorantes, y que nos trataban simplemente como ignorantes, nada más, no recibimos ningún castigo físico, salvo el encierro. Bueno, esto fue una especie de inauguración, pero que por otra parte, bueno,
termino ahí con esta. En Devoto estuvieron presos muchos futuros analistas, como Antonio Barrutia, Aldo Melillo, los dos miembros de nuestra institución, gente de APA, bueno, yo diría la gente muy pensante, ¿no?, de la Facultad de Medicina y de otras facultades, de los centros de estudiantes de todas las facultades de la UBA, porque reunían a los estudiantes en un pabellón. Como nosotras en la correccional de mujeres había todo tipo de delincuentes, de mujeres asesinas, a todo lo demás que estaban en un lugar distinto, y nosotros éramos las estudiantes. Nosotros éramos las estudiantes y las estudiantes presas comunistas estaban separadas de nosotros para evitar la contaminación y eran las comunistas. Nosotros éramos las estudiantes y las otras, como Norma Kennedy, que en ese momento era miembro de la Federación Juvenil Comunista, estaban en otro sitio. Bueno, esto o sea que entre la concurrencia a las clases de religión, que después casi te hacen lío en tu casa por... Sí, por querer convertirme al catolicismo. Porque parecía que te convertías. A lo que voy son a tus permeabilidades. ¿Te querías quedar con las chicas que te hacían las clases de religión? ¿Entraste al CUM? No. ¿Prestabas tu casa prestaste tu casa para una reunión y al final quedaron todos presos por una humilde reunión del Centro Universitario de Medicina? Sí. Lo cual, de cualquier manera, era humilde, pero era mal visto en ese momento. Era mal visto, dependía de quién. Porque nosotros... Políticamente por el gobierno, digamos. Sí, eso no hay ninguna duda. No, respecto de lo de la escuela primaria, después pasé a la clase de moral, porque ya no podía, además me parecía justo, porque cuando me di cuenta del trabajo que estaba haciendo la maestra, cuando pude tomar distancia de eso, también me pareció... cuento todo esto porque son momentos importantes de mi vida, pero un poco porque estos últimos días estuve explorando las raíces, ¿no?, de mis intereses, de mis sensibilidades. Bueno, después de estar detenidos estos casi 5 meses, el resto del tiempo estuvimos, todos los que estuvimos presos, suspendidos de la facultad. Tiempo que yo aproveché tanto mientras estuve presa como después de seguir estudiando las materias. Tuve un año entero de suspensión en la facultad, pero cuando nos levantaron la suspensión vi esas materias libres, tanto que terminé no solo a tiempo, sino antes de el tiempo de la carrera de medicina. Entré en el 52 y terminé en el 57. En el 57 me casé, conocí a mi marido, mi primer marido, Mariano Dunayevich. Fuimos compañeros de facultad, no compañeros de camada, sino que nos conocimos y ahí empieza... vuelvo a otra cuestión en la secundaria. Yo tomé a los 15 años, en tercer año de mi secundaria, ahí definí mi vocación y que era cursar medicina. Mi vocación la despertó las clases de tercer año. En aquel momento estudiábamos anatomía. Y por alguna razón, el tercer año era anatomía y cuarto, sistema nervioso, que era otro curso que teníamos. El primer año, como correspondía, me fascinó el profesor, me enamoré del profesor, me enamoré de la materia y decidí que iba a ser médica. Y en cuarto año me pareció fantástico esta cuestión del sistema nervioso.
Y ahí encontré muchos años después papeles míos, anotaciones, donde decía yo voy a estudiar esas cosas. Nunca llevé un diario, ni tuve un diario, pero sí escritos y cosas, donde dije, yo quiero estudiar medicina porque a mí lo que me interesa es el hombre. En este momento debería decir el hombre y la mujer. Y pasaba por saber qué era el hombre, no sé, la anatomía, la fisiología, el sistema nervioso. Después me di cuenta que no tenía que ver con la anatomía, sino que el hombre como sujeto. Allí, entonces pasó mi interés por la medicina clínica, por el psicoanálisis, cuando me di cuenta que era lo que yo realmente quería. Sin embargo, me recibí de médica y ingresé a la práctica pediátrica. Fui pediatra de sala en el hospital de niños, en el viejo hospital de niños, el nuevo no existía, en el Gutiérrez. Era un momento muy bueno del hospital de niños, era el momento de Gian Antonio, era el momento de Escardó, así que era un momento en que ese hospital tenía sus valores, era interesante, y ahí me formé como pediatra. Yo estaba en una sala de clínica, más aún, en una sala de infecciosas, que fue el lugar donde pude ingresar. Y ahí, en realidad, el que me facilitó el ingreso sin pasar por guardia, que era la forma de ingresar a una sala de hospital, por el pediatra de mis hijos, que era otro pediatra muy importante de esa época, que era Carlos Urkovich. Él fue el pediatra y el rector de la facultad en ese momento, que era, se me va el nombre. Escardó. No, después, tengo la imagen de él, ya lo voy a recordar. Entonces, bueno, pude ingresar a una sala de infecciosas. Veíamos allí meningitis tuberculosa de los chicos y cosas así. Pero yo tenía bastante contacto en ese momento en la sala de Escardó, estaban Susana Lustig y estaba Diego García Reynoso. No me acuerdo si Carlos Mario Arlán, con Susana, me acuerdo. Y tenía mucho contacto. Allí fue cuando Escardó instituyó que las internaciones de los niños debían hacerse con sus madres, y había todas estas cuestiones avanzadas en cuestiones del cuidado de los chicos, no solamente el cuidado físico. Y bueno, al mismo tiempo siguió mi gran amistad con Elizabeth Tabac. Ella nació en Viena, su familia es vienesa, su madre había sido analizada con Sterba, analizado por Freud, y allí la impronta analítica, me impregné de la impronta del psicoanálisis. Aprendí lo que era, entré en contacto con el psicoanálisis. En ese momento había la APA, la única institución madre en Buenos Aires. Había un organismo que se llamaba, que continuó por muchos años, Amigos de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Estos amigos de la Asociación Psicoanalítica Argentina organizaban reuniones de divulgación a las que yo asistía con mucho interés, y ahí fue mi primer contacto con el psicoanálisis. Yo seguía ejerciendo la pediatría, como dije,
terminé mi facultad en el 57, me casé ese año, en el 58 nació mi primer hijo. Mariano Dunajevich en ese momento entró en la investigación en el Instituto Malbrán, en ese momento el director era Ignacio Piroski, un tipo muy importante. Y él en el 59 yo empecé mi primer análisis. Había ido a ver a José Blecher, lo había llamado a Blecher para analizarme, me dijo por teléfono que él no tenía hora, pero que él me iba a entrevistar y me iba a derivar a alguna persona de su confianza. Hice la entrevista con él, la recuerdo mucho y me impactó mucho porque en la entrevista, donde hablábamos de las razones por las cuales quería analizarme, etcétera, etcétera, me hace hacer un test de figura humana. Yo digo, ¿y esto? Me inhibí muchísimo con eso. Yo no era tan mala en dibujo, pero no sé qué figura humana habré hecho y cómo interpretó él el test de la figura humana. Y me recomendó a Fernando Ulloa, que fue mi primer analista. Bueno, Mariano en el Instituto Malbrán había sido asignado, en ese momento hubo una primera grave epidemia en Buenos Aires de lo que se llamó el mal de los rastrojos, que era una fiebre hemorrágica semejante a una fiebre hemorrágica de los Urales, de los montes Urales. Esta era un virus distinto, pero había causado mucha preocupación, no había ninguna medicación, ni siquiera se sabía qué enfermedad era esta. Mariano estaba investigando y Piroski, el director del Instituto Malbrán, consiguió para Mariano una beca de la Organización Mundial de la Salud y para ir a estudiar esto, pero además la intención era de formar, de tener una formación para organizar en el Instituto Malbrán un instituto de investigación en virología que no existía o que era muy precario. Así que esto era el año 59, fines del 59, bueno, me pareció interesante, íbamos a ir Mariano, yo y mi hijito a Estados Unidos, entonces pensé que yo tenía que hacer algo para mí misma. Antes de esto, cuando yo había interrumpido, me desvié nos conocimos con Mariano siendo los dos ayudantes de la cátedra de fisiología. En ese momento era el profesor Bernardo Usay, los adjuntos eran Braun Menéndez y Foglia. En esa época se retiró Usay, y yo elegí ser ayudante de cátedra en sistema nervioso. Allí fueron mis primeras, disecábamos sapos, y estudié a fondo con muchísimo interés sistema nervioso. Bueno, allí empezó nuestro noviazgo con Mariano, y nos casamos y ahora vuelvo a el año 59, que necesitaba encontrar un lugar. Yo era pediatra, para hacer algo relacionado con la pediatría. ¿Cómo ya habían viajado a Estados Unidos? Preparándonos para viajar a Estados Unidos. Entonces, por supuesto, tenía muy buenas cartas de recomendación. Yo había sido una muy buena alumna siempre, tenía un promedio muy alto en la facultad, tenía cartas de recomendación de Bernardo Usay, de Braun Menéndez,
Entonces me ofrecieron la Universidad de California, me ofreció una beca para hacer una residencia en el Children's Hospital de San Francisco, el Hospital de Niños de San Francisco. Entré allí a hacer una residencia en pediatría. Pienso que había alguna otra cosa que había pensado que quería contar y se me fue, pero bueno, allí empezó esta cuestión para mí absolutamente entre el Hospital de Niños de Buenos Aires, que era un muy buen hospital de niños, y con lo que yo me encontraba ahí, se me abría un campo muy importante, muy interesante, ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Sí? Y bueno, fue como una formación en pediatría realmente muy grande. Fue los primeros tiempos bastante traumático. Yo iba con un inglés un poco precario. Inmediatamente la cosa que yo no había tenido en cuenta, que no lo sabía o no lo había tenido en cuenta. Primero yo me trasladé, Mariano fue primero porque él iba a tener un curso en Alabama, en Georgia, antes de ir a instalarse al Instituto de Infecciosas, muy importante, que quedaba en Berkeley, un suburbio de San Francisco. Él fue primero a hacer este curso y yo fui con mi hijo. A lo mejor me estoy extendiendo demasiado en esto, Parece que sí, con detalles que no vienen al caso. Cuando volví de Estados Unidos, nació en Estados Unidos mi segundo hijo, él era muy chiquito, yo había decidido tomarme 6 meses para volver a mi ejercicio profesional. En esa época decidí, yo había empezado mi análisis antes de ir, retomé mi análisis al volver y allí hice el switch después de analizarlo mucho. Confieso que yo pensaba que ser pediatra era una posición científica, de médica importante, y pasar al psicoanálisis era un poco de bla bla, ¿no? De talking cure, me parecía. Yo había recibido, antes de irme, una beca de investigación de la Universidad de Buenos Aires por mi promedio alto en la Facultad de Medicina, y había empezado en el Hospital de Niños un proyecto de investigación sobre medio interno, electrolitos. Esto me parecía mucho más científico que hablar en un consultorio con un paciente. Cuando vi el análisis y yo misma me di cuenta que no era ni mejor ni peor, y que era otra cosa, y que era lo que a mí realmente me interesaba, ni era más valioso ni menos valioso ser pediatra que ser psicoanalista, que se trataba de otra cuestión. Y se me hizo claro que esto que yo había pensado a los 15 años en realidad no era ni el laboratorio ni el consultorio clínico, sino sí, lo más cercano, o era lo que en ese momento era el psicoanálisis. Decidí que iba a ser psicoanalista. Allí entonces, Ulloa no era todavía analista didáctico, y como se estilaba en aquella época, yo tenía que hacer, para hacer la carrera de formación en APA, elegir un psicoanalista didáctico.
había elegido a León Greenberg, que me había dado 4 años de espera. En el medio de esto, León Greenberg fue nombrado vicepresidente de IPA. Así que él, en vista de esto, nos avisó a toda la lista de espera, o a alguno de la lista de espera, que cancelaba esta promesa de análisis para 4 años después, porque en ese momento él iba a ser vicepresidente de IPA, uno de los vicepresidentes de IPA, y que por lo tanto no iba a poder asumir la responsabilidad de empezar un nuevo análisis didáctico. Ahí yo ya hacía como 2 años o más que estaba esperando, no me cayó muy bien esto, pero tenía que elegir. Entonces era la época en que se trasladaban del Uruguay a Buenos Aires Willy Madé Baranger. Entonces le pedí hora. En ese momento ellos habían gestionado la elección de sus pacientes en Buenos Aires vía APA. Entonces había que presentar una solicitud a APA, y yo dije que yo podía analizarme tanto con Willy como con Madé, que los dos eran primeras elecciones para mí, para lo cual pasamos por APA por una selección donde me tomaron un Rorschach y yo qué sé, y mientras todavía faltaba para que ellos se trasladaran a Buenos Aires, y en ese momento volvía de Londres Emilio Rodríguez, que ya ofrecía una hora. Yo pensé que ya no quería esperar más y empecé mi análisis didáctico con Emilio Rodríguez. Con los Baranger hubiera sido todavía como un año más de espera o algo así. Así fue como empecé mi análisis didáctico con Emilio Rodríguez, que en esa época venía de su análisis en Londres, y era un análisis muy kleiniano, muy interesante. Ya en ese momento estaba totalmente interesada por el análisis, ya había empezado a estudiar y a hacer grupos de estudio, etc. Y bueno, así empezó mi carrera en APA, que disfruté mucho, que me interesó mucho, que tuve profesores, no sé, desde algunos de los fundadores como los analizados por los fundadores. Y yo creo que esto es importante para esta entrevista, lo pensé así, porque estaba pensando en el padre de la historia, ¿no? En Heródoto. Heródoto decía que la historia se podía escribir con el testimonio de los testigos. Obviamente en aquel momento no había formas de registro, y que era importante, que solamente que la historia era eso, y que había que tener ahí los testigos. Pienso que esto sigue siendo válido a pesar de que la historia tiene muchas fuentes en este momento, y cada vez más con todos los medios de registro que hay, pero que es importante el testimonio del testigo. Y que estaba pensando también el interés por la historia que se dio en nuestra institución, en SAP, tanto que estamos en Tren de Querer. Tenemos historias parciales escritas, pero que la propuesta de esta comisión directiva a la que pertenezco, el Consejo Coordinador, es de poder unificar o poder tener una historia escrita de nuestra institución. Entonces, algunos de los seniors y fundadores de esta institución fuimos analizados o nos formamos con algunos de los fundadores y con muchos de los analizados de los fundadores, así que seríamos en ese sentido como segunda o tercera generación. Así que es importante esto, lo veo importante desde esa perspectiva, ¿no? Y además, en esta situación en particular, esto es una especie
entrevista buscando tu testimonio sobre su propio recorrido Sí. como analista, como persona, en tus contextos históricos, con los que evidentemente te fuiste ligando muy activamente desde el comienzo, y después con lo que fue pasando en el país, te fuiste viendo comprometida mucho más. Claro, claro. Bueno, entonces puedo pasar a esto porque yo desde muy chiquita era muy preguntona. Me llamaban en el colegio mis maestros y mis papás y mamá, la nena, ¿por qué? Siempre tenía la necesidad de saber un poco más. Bueno, un acontecimiento muy detonante en mi vida, bueno, muy marcante, fue esta nena, ¿por qué? Y interés mío por lo social, por lo político, y también de mi primer marido. Nosotros tuvimos esa actividad en la facultad, y después mi hijo mayor, estudiante del Buenos Aires, comenzó su militancia. Su militancia, que en ese momento tenía sus riesgos, que nosotros preveíamos sus riesgos. Los riesgos eran en los años 73, 74, 75, y con una cuestión bastante difícil, ¿no? Cuando lo preveníamos a Gabriel de que era muy noble lo que él estaba haciendo con su militancia y con la que coincidíamos mucho, a pesar de que nuestra relación con el peronismo, la de Mariano y mía en aquel momento, no era la misma de los chicos que empezaban a militar en esa época. Los intelectuales éramos antiperonistas en aquella época. Después hubo una revisión de esta cuestión, pero en este momento, y de hecho mi detención había sido, claro, el pasaje por la cárcel era por el antiperonismo. Y cuando empezamos a preocuparnos por esta militancia de nuestro hijo, la respuesta de él era: mirá, nos enseñaste, siempre en esta casa se habló del valor de la militancia, no podés pedirme ahora que yo deje de militar, que para mí en este momento es como traicionar mis ideas y a mis compañeros de militancia. No podés decírmelo, no podés pedírmelo. ¿Se dan cuenta lo difícil que era para nosotros, que veíamos lo que se veía venir y lo que realmente ocurrió? Mi hijo desapareció el 76, ahí nomás, en mayo del 76, ahí nomás del golpe del 24 de marzo, y empezó, cuando nos enteramos de esto, lo que fue después, aunque en esos primeros momentos, por supuesto, como una expresión de deseos, era bueno, yo qué sé, va a pasar y va a volver, y tanto que durante bastante tiempo estábamos esperando la vuelta de Gabriel, hasta que nos dimos cuenta de que Gabriel no iba a volver más. Y bueno, yo en ese momento tuve como, vos, Vicente, fuiste una de las personas que cuando ocurrió esto te acercaste rápidamente. Ya en ese momento existía el Grupo Cabello, ya había habido las escisiones en la APA. Nosotros decidimos quedarnos en APA y no escindirnos ni con el Grupo Plataforma ni con el Grupo Documento. Y yo creo que lo que por lo menos a mí, supongo que a varios de nosotros,
nos hizo continuar con la decisión de permanecer en APA, era porque nuestra real pertenencia dentro de APA era la del Grupo Cabello. Por lo menos yo estaba en APA con el Grupo Cabello. Vuelvo a lo de a Gabriel. En esa época, que ya estaban formados algunos de los organismos de derechos humanos, y mucho antes de esto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH, era mi grupo, mi organismo de referencia, en el que yo entablé una amistad muy, muy profunda con Graciela Fernández Meijide. En un momento dado, Graciela Fernández Meijide me dice, mira, yo tengo el sentimiento de que ya obtuve como usuaria o como habiendo acudido a la asamblea como madre de desaparecido, yo voy a ofrecer trabajar con la gente de la PDH. Y te invito, propongámoslo juntas, y empecemos a hacer un trabajo para el organismo. Yo lo pensé y le dije, mira Graciela, yo tengo una profesión que yo ejerzo con mucho interés y desde una perspectiva en la que pienso que puedo ser más útil desde el nivel de psicoanalista para esto que estamos viviendo, que ingresar a las políticas en ese momento, que eran las políticas de los organismos de derechos humanos, que es lo que a vos te interesa y lo que vas a hacer. Yo te agradezco, me parece muy bien, pero yo voy a ingresar por esta otra vía. Efectivamente, Graciela inició allí su carrera política con toda la evolución que ella hizo y tuvo y tiene en este momento conocida, en la que no voy a entrar porque no corresponde acá. Y yo allí empecé a interesarme por hacer un aporte desde mis conocimientos psicoanalíticos. La primera cosa que hice, y mi experiencia personal, por supuesto mi experiencia personal, y lo que me ayudó mi análisis, que en ese momento lo hice con Isabel Siquier. Isabel Siquier tenía también una experiencia de excelente analista, excelente persona, y ella tenía un sobrino desaparecido. Yo no lo sabía para nada cuando empecé, cuando me dijeron, mira, mis amigas me dijeron, creo que fue Janine Pouget la que me dijo, esta es la analista para vos, y realmente es la analista para mí. Hice un excelente análisis, así que desde mi experiencia personal, desde mi análisis, desde mi interés, etcétera, me volqué a esa línea de trabajo. Mi primer trabajo fue, volví a una parroquia de una iglesia católica, había que quedaba en Mataderos, el Padre Mario. El Padre Mario, los sábados por la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, recibía en su parroquia a grupos de familias desaparecidas de toda la zona sur, Mataderos y mucho más allá. De familias de desaparecidos. De familias de desaparecidos. Madres, padres, hermanos, hijos, tíos, vecinos. Y era un taller de ayuda integral. Entonces había profesionales o gente que colaboraba en ese taller, desde maestros que colaboraban con los chicos para la ayuda escolar, médicos pediatras, y ahí conocí médicos pediatras, psicólogos,
pedagogos, había un chico de profesor de educación física, y era un verdadero taller multifacético donde se recibían estas familias, y yo organicé, me invitaron a organizar el aspecto psicológico de todas estas gentes. Fue una experiencia extraordinaria, absolutamente extraordinaria, desde donde se vea, porque en ese taller también, además de que cada uno de los asistentes elegía, iba a una de estas cosas para los que se sentían más necesitados, el final de la tarde del día era una asamblea general donde no solo uno se empapaba de lo que estaba ocurriendo realmente, del daño ocurrido, del daño, de lo que estaba ocurriendo. Esto era todavía en dictadura, los finales de la dictadura, donde esto era semi-clandestino, yo me acuerdo que yo iba con mi auto a Mataderos, además de que yo tenía un auto bastante importante, me daba vergüenza de llegar ahí, pero además como medida de seguridad lo dejaba estacionado a varias cuadras y tomábamos distintas medidas de seguridad. Esto sería 70, 72, 71, no me acuerdo, pero era todavía en 80, en plena dictadura, en dictadura ya en declinación, pero no todavía fuerte. Bueno, eso creo que fue mi primera actividad respecto de esto. Bueno, Julia, hasta ahora hemos hecho una recorrida muy interesante y muy rica, en la que estás con mucho esfuerzo de hacer todas las articulaciones cronológicas. Me parece que para esta segunda parte de lo que nos toca hablar ahora, sería bueno que te pudieses centrar más en los ejes de tus actividades de campo, de tus investigaciones, de tus trabajos sobre estos temas, de tu relación con las madres, con las abuelas, con las tareas de restitución, con los trabajos sobre duelos especiales, de tus trabajos en el Celebite, todas las cuestiones que has ido pudiendo desarrollar. Yo diría que para empezar fue cronológico, y por otra parte también tomaría más la otra perspectiva, que es el trabajo de campo, y cuando el trabajo de campo pasó a ser trabajo de investigación y trabajo de producción escrita, ¿no? Que es a lo que todavía no tocamos y no habíamos llegado. La experiencia de campo se había hecho cada vez más interesante, más abundante y con más pensamiento, pues, más elaboración. Allí yo se inició esta fuerte relación amistosa, y mucho más que amistosa, con Marilú Pelento. Comenzamos a pensar juntas esta cuestión, sobre todo de las desapariciones, y nos propusimos escribir algo juntas. Yo en ese momento, para mí en ese momento era muy útil y muy necesario. Marilú tenía más experiencia que yo en ese momento en la escritura, y me pareció muy bueno, hasta que muchos años después me di cuenta que esta asociación con Marilú era mucho más que una coautoría entre dos psicoanalistas, que Marilú, con su inteligencia, su discreción, sabía muy bien que esto no solamente era la posibilidad de escribir juntas un trabajo, sino que era la oportunidad de que yo relatara además mi experiencia propia, lo que había elaborado y pensado sobre mi experiencia propia. Y entonces escribimos
empezamos a escribir el primer trabajo fue un trabajo que salió publicado en un libro que produjo un grupo de estudio de APA durante la presidencia de Raúl Aragonés, que coordinó Lía Ricón y que reunió a muchos, unos cuantos miembros de APA. Era un grupo numeroso, interesados en estos temas. ¿El título del trabajo de ustedes era? El título del trabajo de nosotros era las desapariciones, sus efectos en el individuo y en la sociedad, o algo aproximado a eso. Era por ese lado. ¿Y después sobre qué escribieron? Y después después pasamos a duelos especiales. Este trabajo, junto con otros tuyos y de otros miembros de ese grupo, fue publicado en un libro editado por Lía Ricón, la coordinadora del grupo, que se llamó Psicoanálisis Argentina, Represión Política, editado por Cárgema. Después de esto, nos convocó Janine Puget, que junto con René Caes habían decidido publicar un libro sobre efectos de la represión del terrorismo de Estado en la Argentina. Janine Puget invitó a varias personas para colaborar en este libro, y Malirú y yo entonces sí escribimos los duelos especiales por los desaparecidos, que adquirió esta denominación, la especificidad de un duelo por un desaparecido, ¿no? Que por otra parte ahora va a aparecer como uno de los capítulos en la enciclopedia de psicoanálisis que está terminando de producir APA con la dirección de Claudia Borenstein. Y bueno, allí esta que ya no fue experiencia de campo mía solamente, fue de campo y personal. Fue muy trabajada y muy elaborada hasta que elaboramos precisamente este concepto de duelos especiales, que constituye uno de los capítulos del libro, que se llama Violencia de Estado y Psicoanálisis, Violencia de Estado y Psicoanálisis. Bueno, a partir de allí propusimos en un primer momento, Janine, Marilú y yo, que estábamos en esto, y Elizabeth Tabac de Bianchedi y Marcelo Bianchedi, empezamos a mandar, fue nuestra primera propuesta a un congreso de IPA, que fue, no recuerdo si fue primero el Congreso de Barcelona o el Congreso de Roma. Uno de estos fue primero y segundo, donde mandamos trabajos sobre la restitución de los niños secuestrados o nacidos en cautiverio. Ahí ya trabajaban con abuelas. Sí, claro, nuestra experiencia provenía de nuestro trabajo con abuelas. El que tenía un trabajo más directo había sido Marcelo Bianchedi. Marilú tenía un trabajo de puente con lo legal, con los jueces, y como vos, Vicente, que fueron los dos psicoanalistas que más colaboraron en el aspecto legal de la elaboración de este modelo de restitución de los niños, de las primeras restituciones. Y yo en ese momento colaboraba supervisando a los psicólogos que trabajaban en abuelas con niños restituidos, niños madres, y allí mandamos a IPA y a los congresos de IPA por 5 o 6 congresos, trabajos relacionados con este tema, que fueron aceptados. El primero de ellos
nos dieron un lugar especial y marginal, especial decían ellos, más bien marginal, porque quedaba por fuera del horario oficial de la programación del Congreso. Era una aceptación con estos recaudos. Hasta que después tuvimos un lugar en el bloque central de la programación del Congreso y se quedó establecido, y hasta el día de hoy los congresos de la IPA tienen su lugar acerca de, en un título amplio, el psicoanálisis y lo social, o lo social, cuestión que no era tan clara ni estaba tan incluida dentro del psicoanálisis, lo social, que estaba más bien restringido a lo intrapsíquico, a la psicología individual, al psicoanálisis individual. Así que, bueno, a partir de eso, participaciones en paneles, mesas redondas, otros trabajos posteriores, en simposium de APA, después de SAP, también de ABDEVA, un congreso argentino de psicoanálisis en Rosario, y bueno, y terminó constituyéndose como un campo específico, o más en el que yo me ubiqué en el mundo psicoanalítico de Buenos Aires. En tus trabajos de campo trabajaste también con la Dirección Nacional de Salud Mental, exactamente, coordinando el servicio de reparación de víctimas del terrorismo de Estado. Cerevite, exactamente, convocada por vos mismo, que en ese momento eras director nacional de salud mental. Esto ya era en democracia, fue el gobierno de Esto fue a partir de los 85. Sí, claro. 85, 86, no me acuerdo cuándo. La caída de la dictadura, la asunción del primer gobierno democrático de Alfonsín, donde vos fuiste nombrado claro, director. la experiencia nacional. nueva era que era un servicio de reparación de víctimas del terrorismo de Estado estatal, lo cual despertaba muchas resistencias en los grupos de derechos, grupos de salud mental de las asociaciones de derechos humanos. ¿Cómo el Estado va a solucionar o intentar solucionar temas hechos por el terrorismo de Estado? Sí. Es muy interesante e importante lo que estás recordando, porque esto motivó mi primer enfrentamiento realmente muy duro y muy fuerte por una de las fundadoras del equipo de psicología de las Madres de Plaza de Mayo, Diana Cordon. Yo antes no se me había ido el apellido de Diana. Con ese mismo argumento, ¿cómo ustedes van a proponer desde el Estado ayudar a las víctimas del terrorismo si las víctimas del terrorismo están traumatizadas y horrorizadas a consecuencia del terrorismo de Estado? La cuestión era que lo nuestro no era el terrorismo de Estado, lo nuestro era una política de Estado para la ayuda y la restitución de las víctimas del terrorismo de Estado. Y en ese momento, bueno, la discusión con Diana Cordon fue muy dura y con mucha dificultad para... Sí, la gran dificultad era que entendieran que el Estado ya no era el mismo. Que la palabra Estado sea el mismo. Claro, pero uno era Estado terrorista, claro, y otro era Estado reparador. Esa era la idea. Pero una reunión que hicimos en el Ministerio de Salud con todos los organismos de derechos humanos que tenían grupo de salud mental fue muy difícil. Y Ulloa, fue uno de los que al terminar la reunión dijo: lo que tenemos que entender todos es que es un problema muy difícil esto de no acabar de creer que no seguimos en estado terrorista. Que llevó su tiempo elaborar esa porque situación. Además no era tan fácil en ese momento. Sí, Eran claro. momentos en los que la situación política misma del país y los equilibrios que hacía Alfonsín entre los grupos civiles y militares todavía fuertes no era fácil. Sí. No es lo mismo a lo que fue pasando después. Sí, claro, claro. Bastantes años después. Donde se da esto que hablábamos hace un rato,
de que ahora el tema de las restituciones no tiene que ver con chicos chiquitos, sino con personas grandes. Sí. O sea, han pasado Que muchos además años. son padres y madres Desde que de las chicos primeras chiquitos. restituciones de chicos chiquitos a las restituciones que tienen ahora gente con más de 30 años de vida. Claro, ellos tienen más de 30 años de vida y el resto de la población tiene toda la experiencia de otro momento histórico y político del país. Bueno, en esta invitación que me hace Vicente para colaborar desde la Dirección Nacional de Salud Mental, yo me encargué vos me propusiste, supongo, o lo elaboramos entre los dos, no recuerdo cómo surgió la idea, de formar grupos que no quisimos llamar y que no considerábamos grupos terapéuticos, pero sí, más bien en el sentido de que son grupos operativos o grupos para conversar acerca de la experiencia. En razón de mi... Hechos para familiares. Para familiares de víctimas de la represión. Familiares directos o quien se considerara, no era necesario que fuera madre, padre, hijo, etc., quien se considerara afectado por la represión política, por el terrorismo de Estado. En razón de mi conexión con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por la PDH, de la que formo parte, igual que Vicente, del Consejo de Presidentes. De Presidencia. De Presidencia, no de Presidentes. Me acerqué a ellos y le dije que se había constituido este espacio, y que ellos podían mandarnos las personas que consultaban a la PDH y que pedían o necesitaban o ellos consideraban que sería bueno para ellos tener algún tipo de ayuda de este tipo, que nos los enviaran. Entonces, los primeros grupos era gente que provenía de la PDH y después esto se difundió. Tuvimos varios grupos en funcionamiento, convocaste a otros coordinadores, porque teníamos varios grupos simultáneos de funcionamiento. Vos eras la coordinadora del servicio. Yo era la coordinadora del servicio, pero además también coordinabas un grupo. Y invitamos a otros amigos y conocidos confiables para coordinar esos grupos. Para coordinar esos grupos. La evolución de esos grupos fue muy interesante. Porque primero eran muy heterogéneos, madres, padres, hermanos, amigos, parientes, hombres y mujeres. Y después, al poco tiempo de funcionar, como ocurrió también en otra perspectiva, fueron desapareciendo los varones, los hombres, y quedaron mujeres. Del mismo modo, lo que yo había, no había comentado aquí antes, que la lucha, el frente de lucha en la sociedad fue dado por las mujeres y recién los hombres mucho más tardíamente se fueron agregando, pero siempre son las madres, las abuelas. La gente del grupo, por lo menos el grupo que yo coordiné, todos los grupos, pero el grupo que yo coordinaba en esta doble función mía de coordinadora de este servicio y coordinadora del grupo, era que yo tenía un hijo desaparecido y que íbamos a conversar así en un plano horizontal, donde podía ser que el beneficio iba a ser mutuo, que el beneficio era para la participación, como en un grupo operativo. Este grupo continuó durante 3 o 4 años y bueno, fue un enorme aprendizaje también. Yo escribí varios trabajos respecto
de de la experiencia con estos grupos, y fue otro input para mí muy importante. A ver, ¿qué otra cosa, Vicente? ¿Por dónde más podemos seguir? Bueno, yo pienso que ya has redondeado bastante sobre tus actividades, tus dedicaciones, tus militancias, tu compromiso con los demás y con tu propia historia. Creo que ya podríamos ir cerrando la entrevista. Quiero decir que tanto Vicente como yo pertenecemos obviamente a SAP, y que esto que vengo contando y que se inició en la época en que tanto Vicente como yo pertenecíamos a APA, este fue un tema, por empezar, muy discutido, que aparecía como tema contundente en el Grupo Cabello, y es un área de interés en SAP muy importante, donde ya gente más joven que nosotros en SAP, la gente formada en SAP, etcétera, lo ha tomado ahora como motivación, como interés, lo escriben, lo llevan a los congresos, y tenemos un grupo de colegas jóvenes que incorporaron esta inquietud como un tema importante para ellos, cosa que es muy importante también, ¿no? Bueno, Julia, yo te agradezco mucho en nombre de los que van a ser los lectores de esta entrevista y de esta experiencia para mí, de esta charla contigo. Sí. Y yo agradezco esta oportunidad, y lo que espero es que pueda ser útil para quien lo lea y que les dé alguna información o alguna inquietud una vez que sea publicada. Perfecto. Gracias. Y le agradecemos a Alejandro, que es el técnico amigo que ha estado grabando por primera vez estas entrevistas para la revista, filmando estas entrevistas para la revista. Bueno.